Este mundo a mí me encanta. Es uno de los pilares también básicos donde esta nave se sustenta y es para conocer los enigmas de nuestro pasado. Hoy sube la nave de nuevo nuestro querido también tripulante Vicente Sansano. Vicente, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, y a toda la tripulación y amigos. Muy bien. Y para no perder tiempo, no hago ningún tipo de introducción y así le ganamos tiempo a todo lo que tienes que contar. Claro, nos vamos con una noticia que habla de la Gran Pirámide, que es como un condensador electromagnético, ¿no? Pero esto es una noticia que ya se hablaba anteriormente, que ahora ha vuelto a surgir y la verdad que hay datos que yo quiero que tú reflejes, que tú transmitas y que todo el mundo esté muy pendiente porque hay allí una relación bastante importante. Cuéntanos. Sí, como ya sabemos, las pirámides egipcias, sobre todo las grandes pirámides, ¿no?, están rodeadas de misteriosos casos que se van contando, leyendas, historias, ¿no?, y aún esconden todavía muchos secretos, ¿no?, para el conocimiento científico. Aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar, y es que siempre se han atribuido todas las investigaciones a franceses, a alemanes, a británicos, a norteamericanos, ¿no? De hecho, tenemos el descubrimiento más grande de una tumba, que fue la de Tutankamón, por Howard Carter, ¿no? Pero aquí hay un país que está dedicando muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero también, y que no se debe quedar atrás, ¿no?, que es Rusia. En Rusia están saliendo, yo todas las nuevas informaciones que obtengo sobre todo de los grandes misterios en las construcciones, ¿no?, que encontramos en Egipto, siempre me están llegando a través de Rusia, ¿no? Tengo que buscar un traductor, alguien que me ayude, ¿no? Pero están muy interesados en saber qué es lo que pasa con todos los complejos piramidales, ¿no? Y qué misterios se esconden. En este caso, la Universidad ITMO, que está en San Petersburgo, ¿no?, hace 2 años confirmó, lo que pasa es que no se le dio mucho bombo a esa noticia, se confirmó que las condiciones hay, al final, la Gran Pirámide de Giza, ¿no?, es capaz de concentrar la energía electromagnética en sus cámaras internas, y un dato muy curioso, sobre todo bajo la base. Llevamos muchos años estudiando, viendo, como ya sabes, como ya decía nuestro gran amigo Manuel, ¿no?, que la Gran Pirámide todavía queda mucho por descubrir, ¿no? Y bajo la base pensamos que tiene que haber algo que todavía no se ha encontrado, ¿no? Aquí se han hecho, en esta universidad de ITMO, se han hecho una serie de simulaciones por ordenador y los investigadores han analizado las respuestas del edificio a las ondas de radio. Aquí lo que se ha observado es que si la longitud de onda de dicha forma de energía se entra en resonancia con las dimensiones de la Gran Pirámide, esta mole al final actúa como un canal para esta forma de radiación. A ver, para que lo entendamos, ¿no? Estamos hablando de nanopartículas capaces de producir efectos similares en el rango visible del espectro electromagnético. Es decir, la energía electromagnética al final desprende nanopartículas, ¿no?, que al enfrentarse a la Gran Pirámide en una onda de entre 200 y 400 metros, al final aquí lo que están hablando es que incluso eso se podría ayudar. Yo he estado viendo los dibujos de esta publicación, que es antigua, pero bueno, antigua, tiene un par de años solamente. Lo que pasa es que pues ahora, con todo esto de la crisis del coronavirus, pues todo el mundo está rebuscando otra vez todas las investigaciones y se está haciendo pues muy popular otra vez en las redes, ¿no? Aquí de lo que se trata es que ese tipo de energía ayudaría a desarrollar sensores y células fotovoltaicas mucho más eficientes, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que un monumento que tiene casi 5.000 años, según unos, o más, 7.000 o más, según otros, ¿no?, pues que hoy podamos descubrir que la Gran Pirámide podría ser un gran condensador de energía, ¿no? Aquí investigaron, ¿no?, lo que hemos hablado, y trazaron un modelo matemático para describir la respuesta, ¿no?, de la construcción. Y cuál sería la proporción de energía reflejada o absorbida en esta situación de resonancia. Gracias a esos cálculos, estos investigadores rusos averiguaron la distribución de la radiación electromagnética en el interior también, ¿no? Y pudieron comprobar a través de todos sus estudios que donde ya he comentado, donde se concentraba ese tipo de energía eran las cámaras inferiores y en el subsuelo.
Aquí hay palabras muy técnicas que utilizan estos investigadores, ¿no? Pero llevaron a cabo un análisis multipolo. Es algo que es muy usado en física para estudiar y predecir las interacciones entre objetos complejos y campos electromagnéticos. Aquí, sobre todo, lo que hay que resaltar, ¿no?, es que los rusos están haciendo un trabajo impresionante. Ahí hubo un incidente en la península de Sinaí con esto. Les han frenado muchísimo desde la propia Rusia, pues manifiestan que los rusos no deben ir a investigar en Egipto, pero bueno, hay una obsesión ahora mismo por ver por qué en algunas estructuras, sobre todo en las grandes pirámides, pues ocurren cosas que siempre nos hemos preguntado, ¿no? Desde hace muchísimos años en este programa, bueno, siempre nos hemos preguntado si esas pirámides hacían algo con la energía o eran pirámides máquinas. Luego está la teoría de que las pirámides eran tumbas, pero nunca se ha podido demostrar que fuesen tumbas, ¿no? Ahí haré luego un pequeño comentario de Heródoto, ¿no? Entonces, al final, eso que han aprendido esos científicos, pues lo que esperan es usar esa investigación para reproducir los efectos observados en la nanoescala. Si escogen un material con las propiedades electromagnéticas adecuadas y se puede obtener nanopartículas piramidales que sean muy prometedoras para ser usadas como nanosensores o células solares eficaces, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos hablando de tecnología del siglo XXII. Estamos hablando de nanotecnología, ¿no? Que a través de ese experimento, pues todas las ondas electromagnéticas, al chocar con las paredes de la Gran Pirámide, hace que hacia abajo, o sea, todo se vaya hacia la base, ¿no? Hacia las cámaras de la base y, sobre todo, mucho más abajo en la meseta, ¿no? Esto es algo muy, muy curioso y que solo se da ahí. O sea, después de ese estudio tan increíble, pues que después de 5.000 años estemos descubriendo pues cosas que nunca hubiésemos imaginado hace tan solo 50 años. Fíjate que es curioso cuántas veces cuando vemos, Vicente, tú bien lo sabes, cuando alguien se empeña en querer decir que las pirámides se hicieron así, levantaron las piedras así, siempre se muestra algo tan simple, pero todo lo que rodea, toda esa magnitud, todos esos datos, esas orientaciones, bueno, y todo lo que se cuenta, sobre todo también como condensador electromagnético, todo eso no se hace subiendo un señor un trozo de piedra, mostrándolo a una cámara con un aparato de madera que dice saber cómo se construyeron. ¿Y todo esto se puede construir con esos conocimientos también? Precisamente, Javier, a quien tú te estás dirigiendo es a Heródoto, ¿no? Que describió cómo le contaron, porque en realidad... No, y hoy en día también, hoy en día hay gente que aparece en las redes sociales diciendo, yo sé cómo se puede construir porque yo lo puedo hacer, y van haciendo una palanca, que es verdad que hace un poquito de esfuerzo, pero esa palanca y ese bloque de piedra que suben, aparte que son bloques más pequeñitos, pero esos bloques no encierran el conocimiento que sí encierran los bloques de la Gran Pirámide. Como sabes, en nuestro grupo de Facebook, ¿no? Amantes de Egipto, Egipto Mágico, pues desde hace ya varios años, pues se van exponiendo las teorías que cada uno tiene, pues unos más oficialistas, otros que discrepamos de la versión oficial, ¿no? Claro. Pero empecemos por Heródoto, que fue pues el padre de la historia, un personaje que bueno, a partir de ahí se ha escrito toda la historia occidental, ¿no? La que conocemos nosotros, y ya el mismo Heródoto en sus escritos reconoce que él no lo ha visto. Es decir, él reconoce que él no ha visto las pirámides, pero que está escribiendo lo que le han contado. Y además, con todo este lío que tenemos, si las pirámides eran tumbas o eran de Keops o no, él ya dice que Keops se hizo enterrar. Eso está escrito en el libro de historias de Heródoto, que Keops se hizo enterrar efectivamente en la meseta de Giza, pero en unas salas subterráneas que le costaron 10 años hacerlas. Y luego dice, y me dijeron que las pirámides tardaron 20. Es decir, que ya Heródoto, el propio Heródoto, de donde parte la autoría de la Gran Pirámide, por Keops, ya está diciendo que Keops no se enterró en la Gran Pirámide. Está diciendo que Keops, o sea, es una contradicción constante, claro, de una persona que vivió hace 2.400 años, es decir, 400 años antes de Cristo,
cuando las pirámides ya llevaban 2.200 años más, en teoría, pues, según lo que dice la oficialidad, construidas o más, ¿no? Entonces, de Heródoto poco nos podemos creer, pero él ya dice que no era una tumba la pirámide era una cosa y la tumba de Keops eran otras, ¿no? Aquí hay un tema que yo quería sacar en el programa de hoy, que es, vamos, esto a mí me tiene muy intrigado, ¿no? Hemos oído hablar muchísimo de la la eterna juventud, ¿no? Desde hace muchísimos años, 6.000, siempre el ser humano ha buscado la fuente de la eterna juventud. Y viendo esta noticia, yo quería hilarla con el programa porque me parece algo muy interesante. Vamos a ello. Sí, esto es una amiga que tenemos en el grupo también, que participa y que es una gran amiga. Incluso de Manuel, ¿no? Participó cuando Manuel bajó por el pozo, ¿no? La Gran Pirámide, una persona que sabe de lo que habla, además lo ha estudiado, ella ha escrito artículos, etcétera, ¿no? Una persona muy inteligente, se llama Irene Couñago Rebaldería, y además esta persona pues hizo un artículo, ¿no? Y cuando me lo enseñó digo, pues esto hay que explicarlo, porque además está muy bien explicado y además con hechos muy científicos, ¿no? Aquí lo que ella, para resumir, porque el artículo es bastante largo, ¿no? Lo que ella dice es que, bueno, el ser humano pues ha buscado, que no lo dice ella, que siempre se ha hablado en toda la historia, ¿no? Desde miles y miles de años, la eterna juventud. Antes hablaban de ti, de que ibas a vivir muchísimos años, ¿no? Incluso tú lo has afirmado con aquellos videntes que sí. Más que Matusalén, ¿no? Sí. Siempre se ha buscado ese elixir, ¿no? De la eterna juventud desde tiempos inmemoriales, ¿no? En todos los continentes, siempre ha estado todo muy asociado pues a los dioses. Noé, por ejemplo, que vivió, no sé si fueron 900 años, o Matusalén 500, etcétera. Siempre ha estado todo muy relacionado con las religiones, ¿no? De forma científica pues no tenemos nada, porque es un relato, ¿no? De la Biblia o de otras religiones, y no tenemos datos, ¿no? Pero lo que sí que es un hecho es que siempre en la filosofía tanto oriental como occidental se concretaba que la edad de la sabiduría eran los 110 años, ¿no? Tanto los sumerios, egipcios, celtas, todos nos han proporcionado muchos datos acerca de esos esfuerzos para conseguir esa fuente de la juventud. Hemos hablado de Heródoto, y Heródoto precisamente también habló de un personaje, Zalmoxis, ¿no? Era un ser divino. Se propuso civilizar a los tracios este señor, y se hizo construir una sala de recepción donde acogía, fijémonos bien en esta frase que él dice, se hizo construir una sala de recepción donde acogía como en un albergue a los principales conciudadanos, ¿no? En esta fiesta les enseñaba que ni él mismo, ni sus invitados, ni sus descendientes, ni su propia familia morirían jamás, sino que irían a un lugar en el que sobrevivirían para siempre y gozarían de una felicidad completa, ¿no? Y están hablando de que tú entres a un sitio y vas a vivir para siempre, ¿no? Bueno, es un mito, es un relato, pero lo dijo Heródoto también, que es el mismo que ha escrito la historia más antigua, ¿no? Bueno, centrándonos en Egipto, y eso yo lo he podido contrastar a través de estos 27 años que llevo pues estudiando la historia y la cultura egipcia. Hay un festival que se celebraba por ciertos faraones, no por todos, que era el festival Hebset. Esto sería una especie de jubileo, ¿no? De una reunión en la que el faraón tenía que demostrar, yo recuerdo que Manuel esto lo ha contado en este programa, el faraón tenía que demostrar a todo su pueblo, ¿no? que él seguía igual de joven. Se piensa que en las primeras dinastías el faraón lo que hacía, o sea, cada 30 años se tenía que hacer este festival, ¿no? Hebset. Se piensa que cuando no lo sobrepasaba, pues el faraón tenía que o suicidarse o lo mataban, ¿no? Se piensa que en las primeras dinastías, incluso en época arcaica, ¿no? Pero ya a partir de Zoser, ¿no? Él hizo su primer festival Hebset, además lo realizó, hay inscripciones, hay dibujos, ¿no? Que lo hizo en el patio del recinto de su propia pirámide, ¿no? Que construyó teóricamente Imhotep.
y ahí se ve donde Zoser, pues después de ya tener una edad avanzada, 30 años de rey, se ve como sale al patio, incluso corre, lanza jabalina, cogía un toro, lo tiraba al suelo. O sea, el faraón aquí tenía que demostrar, ¿no?, que era digno de ese poder de dioses, ¿no? Porque no olvidemos que los faraones eran la reencarnación de Horus, el hijo de Osiris y de Isis, en la tierra, ¿no? Por lo tanto, al faraón se le consideraba un dios, la representación de Horus, ¿no? Y el propio faraón, pues a través de este festival, tenía que demostrar que tenía una salud y una vida increíble que cualquier otra persona pues no podía, ¿no? Aquí, desde el periodo arcaico, se encuentran pinturas, ¿no? Pero como ya he dicho, Zoser es el que más lo desarrolla, ¿no? Luego hay un rey también, que es Niuserra, que estuvimos hace 2 años en Abu Ghurab, es un pueblecito que está cerca de Saqqara, ¿no? Y ahí tiene un templo solar, ¿no? Y en este templo también hay inscripciones donde Niuserra pues celebra ese festival Hebset, ¿no? Además está también en otra pirámide, ¿no? Además de pirámides, por ejemplo, el faraón más rico que hubo en la historia de Egipto, siempre hablamos de Ramsés, ¿no?, como que fue el que más cosas construyó, o Snofru, el padre de Keops, pero realmente el faraón más rico de la historia de Egipto se considera Amenhotep III, Amenofis III, ¿no?, el padre de Akenatón. Pues este señor también hizo varios festivales Hebset. Se piensa que se hacía a los 30 años, pero claro, si tenía que hacer el siguiente a los siguientes 30 años, pues ya el hombre tendría 80, 90 o 100 años, ¿no? Entonces se piensa que por lo que se ha estudiado, ¿no?, que se hacía el de los 30 años y luego cada 2, 3 años pues se hacía otro festival Hebset, ¿no?, donde, repito, el faraón tenía que demostrar que tenía el poder de los dioses, ¿no? Aquí hay algo muy importante, ¿no?, y es que ¿qué es lo que hacían? O sea, hay símbolos, ¿no?, que se ven. Por ejemplo, aquí hablan de las casas de la vida. Siempre se supone que las casas de la vida son los templos, ¿no? Por ejemplo, en el Reino Nuevo, pues el templo, el Rameseum de Ramsés, el templo de Millón de Años de Amenhotep III, el templo de Tutmosis, pero siempre se ven al faraón como haciendo un levantamiento del pilar Yet, ¿no?, que no sabemos su significado, todavía no se sabe eso qué significa, ¿no? También tenían que lanzar 4 flechas hacia los 4 puntos cardinales. Pero, sobre todo, el faraón llevaba un documento en la mano que se llamaba el Testamento de los Dioses o el Secreto de los 2 compañeros, ¿no? Aquí, el rey al final tenía que aparecer ante el pueblo para que vieran su nuevo aspecto una vez ya lo había superado, rejuvenecido. Pero hay una duda, ¿no? Si el rey, o el faraón en este caso, hacía esa demostración de fuerza, pero la hacía en un patio donde se le prohibía a cualquier persona entrar ahí solamente podía entrar la casta sacerdotal. Entonces, eso estaba amañado, no se sabe. No terminamos de entender qué era esto, y se ha hablado muchísimo en la egiptología del festival Hebset. ¿No sería probablemente que el faraón entraba en estas pirámides, estas pirámides, estas construcciones se hacían precisamente para rejuvenecer? Acordémonos que se han hecho varios experimentos, ¿no?, donde, por ejemplo, metes una cuchilla de afeitar en una pirámide o en la Gran Pirámide y no se oxida. La pones en cualquier otro sitio y se oxida, ¿no? Podríamos decir, no, es que no hay humedad. No, sí, en la Gran Pirámide hay muchísima humedad. De hecho, los conductos de ventilación se tuvieron que poner precisamente para evitar que la sal saliera. Yo he estado en el fondo de la cámara de Zoser y ves cristales de sal que son de unos 5 o 6 centímetros. Es decir, de las personas que entran y salen, se forman cristales de sal, incluso de la propia roca, ¿no? Por lo tanto, si tú metes una cuchilla de afeitar y la dejas 2 años allí, lo más normal es que se oxide, que sería lo que pasa en cualquier sitio. Pues no, allí no se oxida, ¿no? Tú metes verduras o frutas dentro de las pirámides, sobre todo las grandes pirámides, y si en situación normal a temperatura ambiente
dentro de la Gran Pirámide se puede estar a 25, 28 grados. Si a esa temperatura una verdura puede durar pues 2, 3, 4 días, la Gran Pirámide puede durar casi un mes. Sí. ¿Eso por qué? ¿No? Luego había un experimento del profesor Álvarez López también que hablaba de la precipitación de los colloids, ¿no? No voy a entrar más en detalle. Algo pasa o algo pasaba, o los reyes antiguos de Egipto entendían que cuando tú hacías X ritos, X liturgias dentro de esos recintos, esas casas de la vida, en este caso en las pirámides, pues algo pasaba, ¿no? Y aquí hay algo muy importante que sí que me gustaría resaltar, ¿no? Vamos a ello ya para terminar. Sí, por favor. Sí, cuéntame. Sí, quiero resaltarlo porque es fundamental. La vida, no tenemos que olvidar que la vida media de un egipcio estaba entre los 25, 30, 35 años máximo. O sea, un egipcio normal, un trabajador, un obrero, su índice de esperanza de vida era máximo 30 años, ¿no? Un noble, pues podrían ser 40 años. Lo que pasa es que en Egipto encontramos reyes que duraron casi 100 años, ¿no? Pepi II celebró 6 festivales Hepset, duró 97 años. Y precisamente él sale representado en festivales Hepset. Seti I hizo 5 y también Seti duró muchísimos años, ¿no? Ramsés II, que se supone que vivió 94 años también, hizo 12. Ramsés III igual. Luego hay otros reyes, por ejemplo, Miserinos, duró 50 años como rey, ¿no? O sea, 50 años más 20, 30 que tuvieras cuando ascendiste al trono, estamos hablando de que triplicaban la esperanza de vida normal. O sea, eso es como si ahora nuestra esperanza de vida son 75, 80 años, pues la triplicáramos, ¿no? ¿Qué serie de ritos o qué serie de cosas hacían, ¿no? Y un dato ya para terminar: en la tumba de Tutankamón, el faraón Ay, que fue su sucesor, ¿no? Le hace lo que es la apertura de la boca, ¿no? El ritual de la apertura de la boca que se hacía cada vez que un faraón moría, ¿no? Parece ser, según este estudio que hay hecho, ¿no? Y además es un estudio científico muy complejo, y es que se sacrificaba un buey y con ese buey se transmitía, bueno, aquí hablamos de energía, ¿no?, que se le transmitía al faraón para que luego en la nueva vida, cuando rejuvenecía, pues cogiera esa energía del buey, ¿no? Y está además pintado en varias tumbas, ¿no? Sí. Pero sobre todo lo que quiero dejar claro es que las pirámides se utilizaban para rejuvenecer algunos reyes, ¿no? Y de eso hay constancia escrita. Lo que pasa que, claro, hoy no creemos en la eterna juventud, ¿no? Pues dejamos a Vicente, le mandamos un abrazo muy grande, gracias por transmitir todo esto, la verdad que es interesantísimo siempre hablar del antiguo Egipto, y sobre todo cuando hablamos de la Gran Pirámide, que es donde parece que se concentran esos grandes misterios de este lugar del planeta. Y lo dicho, Vicente, gracias por seguir estando ahí y por seguir pues ofreciendo ese conocimiento que atesoras. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo y nada, que vivamos muchísimos años. Ojalá. Esto que tenemos ahora no nos pare nunca. Muy bien. Un abrazo muy fuerte para todos. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.